Hola chicos, soy Xavi de Kipus Trading. ¿Sabes qué es el EPS? ¿Sabes qué es el VPA? Tranquilo, en el día de hoy explicaremos qué es el EPS o el beneficio por acción en español. Y si te quedas hasta el final, haremos un ejemplo práctico de cómo aplicar el EPS en una acción que está a punto de explotar. ¡Vamos a por ello! ¿Qué es el EPS o el beneficio por acción, VPA? Es la cantidad de dinero que le corresponde a cada una de las acciones que tiene la compañía. ¿Cómo se calcula el EPS? Se calcula dividiendo el beneficio neto de la compañía por la cantidad de acciones que tiene durante un periodo de tiempo concreto. O sea, tendremos que hacer una media. ¿Esto por qué se hace? Porque si la compañía hiciera crecer o decrecer sus acciones, entonces el VPA o el EPS no sería el mismo, por eso se hace la media en un periodo. ¿Qué tipo de EPS hay? El básico y el diluido. El que te he explicado anteriormente sería el básico, ahora vamos a por el diluido. El EPS diluido sería el mismo que el EPS básico, lo único que en la fórmula que os pondré por aquí tienes que tener en cuenta si hay dividendos, si hay deuda y si hay acciones. Esa es la diferencia principal. ¿Qué nos interesa del EPS o del beneficio por acción? Que este sea creciente en el tiempo. Eso que implicará que la compañía cada vez está teniendo más beneficios. Para que este ratio no nos engañe, tenemos que mirar que las acciones hayan sido constantes, si no, en este caso no sería correcto. También decir que el EPS solo no sirve de nada. Al final, como siempre, es una combinación de varias cosas. Entre varios ratios sería el EPS a mirar y después el análisis técnico. Si no sabes lo que es el análisis técnico, te dejo un curso aquí. Y ahora me dirás, Xavi, vaya teoría. Bueno, ahora iremos a la parte práctica. Iremos a las pantallas de cómo encontrar el EPS en las diferentes páginas web. Porque, como vosotros entenderéis, se puede hacer, pero habiendo páginas web podemos ver el EPS y otros ratios fácilmente. Vamos a por ello. ¡Ja! Si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita, que nos ayudarás muchísimo, muchísimo, muchísimo a crecer. Venga, muchas gracias, yo sé que lo vas a hacer. Venga, vamos al lío, a lo práctico. Ahora ya te he explicado lo que es el EPS y ahora te diré cómo encontrarlo, ¿no? Lo primero, que una de mis páginas favoritas, como ya sabéis que he hecho varios tutoriales, es Finbit. ¿Dónde lo podemos encontrar en Finbit? Aquí. ¿Ves? Podemos ver el EPS trimestre a trimestre, el del próximo año, del próximo cuatrimestre, el de este año, el de los 5 próximos años y el de los pasados. Esta quizá no sería de mis webs favoritas para mirar el EPS, pero podría estar correcto. Aquí lo tenemos en una gráfica, pero tienes que estar suscrito, o sea, tienes que pagar el plan de pago. Otra de las webs que me gusta mucho para mirar lo que es la parte fundamental es Wallmine. Aquí lo podemos ver el EPS y tenemos una pequeña explicación, el de este año y el cuatrimestre. ¿Ves? Y podemos ver la gráfica. Si la queremos ver también, la tenemos aquí. ¿Qué es importante del EPS? Sobre todo que haga esta curvita, ¿ves? Que cada año va subiendo, trimestre a trimestre va aumentando y a poder ser a doble dígito. Otra web donde lo podemos ver sería en Yahoo Finance. Como he explicado anteriormente, el básico y el diluido. Y otra que se puede mirar sería en Macro Trends. Y lo mismo, tendremos que poner aquí el ticket y lo podríamos ver aquí en Financials, que lo tendríamos aquí con su grafiquita. Sería una manera muy fácil de encontrar el EPS o cualquier otro tipo de cosa que nos interesa, por ejemplo las ventas, que es una cosa que a mí me gusta mucho mirar. Nada chicos, vamos ahora a lo prometido es deuda. Vamos a ver una empresa con un buen EPS que está a punto de explotar. Vamos para allí. Simplemente, si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete. Y recordarte que aquí arriba, por aquí, te voy a dejar nuestro curso de inversión en acciones, que este vídeo forma parte para que tengas paso a paso de cómo invertir en acciones. Venga, vamos, que lo prometido es deuda. Como no, iremos a nuestro querido Finbit, iremos al apartado de Screener y aquí empezaremos a aplicar filtros.
Aquí podéis ver el EPS cuatrimestre a cuatrimestre, vamos a poner por encima un 10%. Por otro lado, vamos a pedirle que también las ventas sean de un 10% cuatrimestre a cuatrimestre. Y ahora aquí nos pondremos en el sector que nos interesa. A mí, en este caso, quiero hacer una búsqueda en tecnología y, como no, en solar. Y ya, como podéis ver, tenemos varias empresas. Entonces, como siempre, entraríamos aquí y miraríamos el gráfico, pero este no nos interesa, pero lo vamos a ver de otra manera, que sería esta, que me gusta más. Esta no nos interesaría porque una empresa que está tan bajo, pues puede ser que suba, puede ser que no. Esta podría ser interesante porque está a punto de romper máximos, se podría estudiar. Nuestra querida NPH, tendríamos Nova. Vale, nos vamos a quedar con NPH. Tendríamos el ticker, miraríamos el gráfico, veremos a qué se dedica. Como ya sabéis, es una empresa de energía solar. Vamos a Walmart, la buscamos, que en este caso ya la tengo buscada, y podemos ver las gráficas un poco por encima. Enphase Energy es una empresa que hace todo el tema de placas solares. Nos pondríamos en la web. Como dijimos, es una empresa que se dedica a tema de cargadores solares y sobre todo cargador placa a placa. Otras cosas que tenemos que mirar aquí, el EPS como va de manera ascendente. Y después otra cosa muy importante son las ventas. Como podéis ver, tenemos unas ventas de un 20, de un 7, de un 17, pero si lo miramos en anual, un 78, un 25%, o sea, es una empresa que está creciendo mucho. Una vez sabemos que a nivel fundamental es una empresa que nos puede servir, nos vamos a la parte técnica. A mí me gusta siempre hacerlo en semanal. Como podemos ver, en semanal es una empresa que está en máximos históricos. Nos ha hecho aquí una pequeña bandera. Bajaremos a diario. Esta, como podéis ver, la dijimos en el anterior vídeo y ya veis el pepinazo que ha hecho. O sea, rompió este soporte y se ha ido para arriba. O sea, en el anterior vídeo ya quien entraran ya han ganado casi cerca de, si vendieron por aquí arriba, cerca de un 50%. Aquí en este caso lo que tendríamos que esperar es que rompiera este triángulo y hiciera lo mismo que la otra vez. O sea, rompiera así, se apoyara para volver a entrar. Nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like y suscribiros. Como habéis visto, hemos visto qué es el EPS de una manera muy práctica y cómo aplicarla. Si conocías lo que era el EPS o si lo estás utilizando para invertir, por favor, ponla abajo en los comentarios. También, si tienes cualquier duda sobre este indicador, también estaremos encantados de responderte. También recordar que tenemos un canal de Telegram donde vamos colgando diferente información. Nada, chicos, hasta el próximo vídeo. Un abrazo, un saludo.